Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar por acá compartiendo de la palabra de Dios. Les recuerdo que este programa de radio se transmite cada sábado, impartido por hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. Y también le invitamos a que pueda seguir las redes sociales en Facebook, YouTube, Spotify, para poder seguir nutriéndonos y aprender juntos y fortalecer nuestra relación con Dios. Me presento, mi nombre es Esteban, estoy también con demás organizadores de los grupos de jóvenes. ¿Se pueden presentar? Ok, yo me llamo Alejandra. Yo me llamo Isaac. Yo soy Suri. Este es un trabajo conjunto de las uniones de jóvenes, Jóvenes de Paz, y también de la Unión de Jóvenes Surisadai. Estamos muy contentos y pues bueno, sin más, partimos con la introducción del tema que tiene que ver con la idolatría, ¿correcto? Así es, si vamos a hablar de la idolatría hoy en día. Creo que muchos hemos escuchado acerca de la idolatría en el Antiguo Testamento, de cómo es un mandato que se le dice continuamente al pueblo de Israel, que no caigan en ídolos. Entonces vamos a ver por qué ese mandato era tan importante y lo sigue siendo hoy en día. Entonces, para empezar, antes de ir a la palabra que estudiaremos, quisiera preguntarles a ustedes, en sus palabras, ¿cómo definirían un ídolo? Así rápidamente. Pues yo comienzo, yo creo que es algo que sustituye, que tiene mucha importancia al grado de que muchas áreas de tu vida se afectan, ¿no? Como que tener un exceso de adoración a algo, creo yo, que recae en lo insano, creo yo, Como una independencia, ¿no? También. dependencia, Digo, dependencia, sí. Ujú. Es como, pues también podemos caer en la adicción, por así decirlo. una adicción. Ok. O algo que sustituye el primer lugar de lo que debe de estar realmente en tu vida. O sea, algo que se aleja de lo que tú quieres, quisiste desde un principio. De acuerdo, sí, creo que tocaron varios puntos de los que también quería mencionar en la introducción. Y pues vamos a leer también una porción del pasaje de 1 de Corintios 10, donde Pablo le escribe una carta a la iglesia de Corinto, justamente en el tema de los ídolos. Está hablando de cómo salvó al pueblo de Israel, cómo los guió de Egipto hacia la tierra prometida, y cómo Dios los guiaba para que Él fuera justamente su primer lugar, ¿no? Y entonces dice el versículo 6, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Eh, entonces, pues es una advertencia de cómo nosotros no debemos cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque es importante. Bueno, yo quisiera comentar de un libro que se llama Cambios Profundos, que creo que da una muy buena visión general de lo que es un ídolo. Y un punto clave es que todos, como seres humanos, tenemos anhelos profundos. La aprobación, la seguridad, la búsqueda de significado, la necesidad o anhelo de tener relaciones profundas, intimidad, descanso. Y todos estos anhelos fueron diseñados por Dios para que solo puedan ser satisfechos en Él. No son malos en sí mismos si lo pensamos estos deseos, ¿no? El problema es en dónde satisfacemos esos deseos. Entonces, la idolatría sucede cuando dejamos de disfrutar a Dios y entonces intento satisfacer esos deseos por medio de algo que promete llenarme, pero realmente no lo va a hacer. Y dice este versículo que me ha impactado mucho, Jeremías 2:13, pues mi pueblo ha cometido dos maldades.
Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Entonces esto es lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto y durante mucho tiempo, y lo que advirtieron los profetas después, que abandonaron a esa fuente de agua viva, a esa roca de la que salió agua en el desierto, a esa nube que los guiaba, y se fueron por ídolos que realmente no los iban a saciar. Pero entonces el ídolo y la idolatría es la razón por la que pecamos. Esto es otro punto claro que dice el autor. Y quisiera dar un ejemplo rápido antes de ya pasar a que ustedes me cuenten ejemplos de ídolos hoy en día, ¿no? Y dice así, antes de comenzar a ahorrar compulsivamente, que podría ser a lo mejor un ídolo, el dinero o el ahorro. La seguridad que te da el dinero. Pues, Ajá. Sí, entonces suceden dos cosas, lo que dice Jeremías, ¿no? Primero, dejo de encontrar mi seguridad, Dios, que es el primer mal, y luego comienzo a concebir una alternativa de seguridad fuera de Dios a través de un deseo superficial, que es el dinero. Y entonces, ahora sí viene una acción externa pecaminosa, que es ahorrar compulsivamente para intentar satisfacer esa necesidad. Entonces, un ídolo es cualquier cosa que miras y dices en el centro de tu corazón, si logro tener eso, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que soy valioso, entonces me sentiré importante y me sentiré seguro, en lugar de que Dios sea quien satisface eso. muy bien. Por ahí también eh, hay un versículo en Santiago, ¿no? En Santiago capítulo 4 que habla acerca de las consecuencias de la idolatría, ¿no? Como dijimos, estamos en nuestro pasaje clave, es Primera de Corintios capítulo 10. Por ahí Isaac nos hizo el favor de leer unos cuantos versículos, la primera parte. También es muy importante y ya lo iremos desarrollando en el tema, la segunda parte de qué más, qué con nuestra relación con los demás y cómo impacta justamente la idolatría en esto. Si gustas leerlo, el versículo de Santiago, Isaac, del capítulo 4 del 1 al 3. Sí, es una forma alternativa en la que podríamos definir un ídolo, tal vez es un deseo que se transforma en una demanda, que es lo que explica este versículo. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Es lo que nos comentabas, de a veces sustituimos a Dios con nuestro propio placer, con cosas con malas intenciones, como dice el versículo. Y es ahí donde radica el sustituir el lugar de Dios en nuestros corazones. Sustituimos a Dios por el placer que nos da tener control de las cosas, decidir, la abundancia y infinidad de cosas. Vamos a estar desarrollando tres partes, tres ejemplos de cómo la idolatría puede verse en el mundo moderno, ¿no? O ciertos ejemplos que hemos desarrollado cada quien. Entonces, me parece, partimos con el primer ejemplo. Sí. Hablando de sustituir, uno de los ídolos más comunes que hoy en día pues sabemos que tenemos, pero no nos hacemos como que muy visibles, porque no es muy difícil admitir que es un ídolo, pues es el celular. ¿Por qué es un ídolo? Porque pues como lo mencionamos hace rato, o sea, no podemos vivir sin él. O sea, satisface una necesidad que nosotros tenemos. Yo recuerdo, una anécdota aquí, es que yo recuerdo cuando fui a sacar mi visa. Y yo no confiaba en los lockers ni nada, y ahí no puedes llevar teléfono. Entonces, y era las 7 de la mañana y pues imposible que alguien me pudiera acompañar a esa hora. Entonces, tomé la decisión de no llevar celular. Entonces dije de que, o sea, me costó mucho trabajo, pero lo que me costó trabajo fue la idea de no llevar celular, porque en mi mente yo empezaba como, ¿y si me la rechazan? O sea, ¿y si me la rechazan, cómo le voy a decir a mi mamá? O cómo le voy a decir a alguien de que, oye, me pasó esto, ¿no? O sea, como que me agüité o X cosa, ¿no? Pues nada, de que llega el día, pues decidí ir sin celular, llego y pues pasa toda la cita y nada, me la rechazan. Entonces, yo toda agitada voy de que en el taxi rumbo a mi trabajo y pues agarré así como que X el taxi, o sea, se me hizo fácil, me subí
yo iba en shock, iba asimilando todo lo que había pasado y empecé a tener una comunicación con Dios. O sea, con mi único contacto que yo tenía en ese momento, ¿no? O sea, con la única manera de comunicación que yo tenía. Y eso fue como que me generó una paz. Entonces, al generarme una paz y todo, pues estuve tranquila todo el día. Pues, ¿a qué hora les gusta que salí como a las 9? O sea, estuve tranquila todo el día y llegando a mi casa, pues ya que tuve el teléfono, pues ya pude avisar lo que había pasado, de que pues me la rechazaron, etcétera. Y pues la gente pues pudo notar esa tranquilidad en mí. Entonces, pues desde ahí yo empecé a como a tomar esta decisión de dejar el teléfono en el buró y me empecé a hacer otras cosas. Y esta práctica pues me ayudó a tener como más comunicación con Dios, al grado de que pues hoy en día puedo dejar el buró en mi cuarto, o sea, puedo dejar el teléfono en el buró y después irme a la sala y me pongo a hacer mi devocional o en lo que estoy limpiando y escucho música cristiana o empiezo a escuchar ya podcasts cristianos, o sea, ya empiezo a implementar más herramientas, ¿no? Y a veces pues creemos que el celular solo es necesario hoy en día y pues no nos puede afectar en nuestra comunicación con Dios y pues creo que estamos equivocados. Y pues yo sé que el celular y las redes sociales tienen miles de herramientas que nos pueden acercar a Dios, pero nada, como desconectarse para volverse a conectar con lo único que necesitamos. Entonces, pues sí considero como esta idolatría que tenemos, a lo mejor inconscientemente, pero la tenemos. Igual, o sea, conectar con lo que de verdad, o sea, con lo que de verdad importa, que es lo físico, contigo mismo, con las personas, y las personas son las que, pues en un punto a lo mejor te pueden acercar a Dios, o sea, en lugar, estamos aquí conviviendo en la iglesia y en lugar de estar con el celular, pues podemos platicar de experiencias y entre nuestros testimonios, pues nutrirnos entre nosotros pues de todo. Yo quiero ligar lo que dijo Isaac al principio y lo que dice Ale. En sí mismo, el celular es un avance tecnológico impresionante. ¿Qué hubiéramos hecho antes para mejorar las rutas de comercio y la comunicación? Obviamente la Tierra hubiera avanzado exponencialmente comercial, económica y tecnológicamente. En sí, lo que nos decía Isaac, en sí mismo un celular no es malvado, ¿no? ¿Qué implica tener un celular? Bueno, con base en la experiencia que tiene Ale, ese sentimiento de seguridad con respecto a un objeto implicaba que Ale no tenía regularidad en oración, es lo que entiendo. O el poder que le das a un objeto también sobre tu vida. Correcto. Y ahora también el celular da pie a qué cosas. Tenemos las redes sociales llenas de cosas y lo sabemos. Utilizamos la palabra inconsciente, pero sí nos damos cuenta que está sobresexualizado. Pero es que también, por ejemplo, digo, perdón, pero es que también entra esta parte de lo primero que haces es llamarle a tu contacto de emergencia, ¿no? O sea, a mi mamá, a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, o sea, y le cuentas cuando realmente la situación, a lo que yo estoy comentando, se meritaba a tu única conexión, o sea, nomás tienes que orar, o sea, solamente tienes que ir con Dios y decirle, aunque él ya sabe lo que pasó, ir a decirle, pues, cómo te sientes, ¿no? O sea, qué fue el sentimiento que hubo con todo esto. Entonces, o sea, a lo mejor y sí, como tú dices, es muy necesario, pero cuando, tenemos así el teléfono en la mano, como que nos olvidamos ir a lo principal, o sea, ponerlo en primer lugar. Sí, lo entiendo. Y quería terminar mi idea con respecto a lo que dice Isaac. Justamente el celular en sí no es malo, pero ¿a qué da pie? ¿No? Esas redes sociales da pie a que nos desenfoquemos de lo que es el principal. Nos desenfocamos de orar a Dios, nos desenfocamos de amar a nuestro prójimo. ¿Cuántas redes sociales no nos recomiendan y justamente es lo que sigue, nos recomiendan que nosotros somos el centro, ¿no? Y te comercializan y te venden todo para que eh, procesos de consumo y demás. Entonces, ¿qué implica, eh, qué implica tener un celular y ponerlo en sustitución de Dios? Pues muchas cosas. Es lo que decía Isaac. No es por sí solo algo malo, pero ¿a qué da pie? ¿A qué le estás dando oportunidad? ¿A qué le estás dando poder al celular para impactar en tu relación con Dios? ¿No? Es lo que entiendo y lo que pude ligar de esas dos experiencias. Muy bien. Entonces, yo también quiero hablar de un ídolo
otro ejemplo de ídolo en la modernidad, que también se pasa desapercibido, pero nuevamente sí sabemos lo que está pasando, nos hacemos los que no sabemos, ¿no? Antes de eso, quiero leer el siguiente parte del capítulo 10 de Primera de Corintios. Y ya vimos cómo en la primera sección de este pasaje se habla de las promesas, de el cumplimiento de las promesas para que el pueblo de Israel pudiera llegar a la tierra prometida a través de Moisés. Y también habla de las consecuencias de la idolatría, incluso cuando Dios cumple sus promesas, pues el pueblo de Israel lo abandona y como dijo en Jeremías, Isaac, utiliza vasijas rotas que no pueden siquiera retener agua cuando tienes la fuente de agua viva al lado. Entonces quiero leer el versículo 12 y versículo 15 del capítulo 10 de Primera de Corintios, en nueva traducción viviente, que dice lo siguiente: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Lo siguiente es una promesa, ¿eh? Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Aquí hago hincapié en lo que dijiste tú, Suri, que entre nosotros nos apoyamos y también nuestros testimonios permiten que permanezcamos firmes en una relación con Dios. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Huir es la palabra clave aquí. Y yo quiero dar pie a esta ídolo sin antes recordar cómo dice Mateo capítulo 22. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Levante la mano, incluso allá en casa, a los hermanos. Levante la mano si a usted se le dificulta amar a otros, cristianos o no. O sea, amar al prójimo. ¿A quién se le dificulta de nosotros amar al prójimo? ¿No? ¿Por qué es que se nos dificulta tanto amar al prójimo? ¿Por qué se nos dificulta humillarnos y servir a otros? ¿No? Y con esto quiero partir del ídolo del orgullo, del ego, ¿no? Nosotros podemos convertirnos en nuestro propio ídolo cuando nuestras intenciones y nuestro propio entendimiento sustituye el plan de Dios para nosotros y para los demás. Es una tentación muy grande el hecho de escuchar lo que dice el mundo de quiénes somos, qué podemos hacer, qué debemos vestir, qué debemos decir, qué no debemos decir. Muchas veces incluso está disfrazado de valores que suenan bien, como dijo Isaac, en sí mismos no son malos. El valor de la dignidad, el valor del respeto, el valor de la puntualidad y demás, pero nos olvidamos de lo que tiene que decir el creador de eso. Nos olvidamos de qué tiene que decir Dios acerca de este tema en específico. Y ahí es donde empezamos a sustituir y creemos lo que el mundo nos dice sin primero consultar lo que Dios dice. ¿Okay? Entonces, con esto quiero comentar lo siguiente. El poder de decidir conforme a nuestro solo entendimiento, solamente lo que nosotros entendemos, es un peligro oculto, como ya comenté, de ir desplazando a Dios. Nos gusta tener el control, es algo humano, nos gusta estar seguros. Como dice la sección del libro que comentaba Isaac, el control por sí solo no es incorrecto, pero está basado en lo que Dios dice, está basado en el poder de ese Dios y ese plan, lo has consultado con Él, ¿no? Nuestra terquedad nos incita a pensar que somos mejores incluso que Dios, ¿no? Cuando tenemos una situación y un dilema fuerte, decimos, bueno, pues conforme a mi experiencia, pues esto debería ser bueno. Ok, pero ya lo platicaste con Dios, Sí. ya lo hemos consultado con Él. ¿Por qué creemos que nuestra mera experiencia es más que este Dios personal que sabe lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y que está cerca de nosotros? Dios está cerca de nosotros y nos corresponde. Quiero leer, viene después en el capítulo 10 una sección muy interesante acerca de la comida eh, orientada, perdón, o dedicada a los ídolos. Una sección muy interesante que ya podremos citar, pero quiero leer el último versículo, el versículo 33. Dice lo siguiente: yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros
a fin de que muchos sean salvos. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Un versículo famosísimo de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Hoy en día también nos enfrentamos a lo que la gente dice que nosotros podemos hacer. Ejemplos son, tú tienes el poder de ser libre, perdónate a ti mismo, someterse no es tener dignidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto acerca de lo que nos dice Pablo conforme a esta situación de la idolatría? Eh, estas frases que puse como ejemplo, y hay muchas cosas e incluso muchas acciones que implican que nosotros seamos el centro. ¿Desde cuando la humanidad empezó a ser el centro? Y al parecer todo parte de una experiencia subjetiva. Mm, la verdad de cada quien, o sea, la subjetividad se volvió la realidad. Es decir, por temor a respetar a los demás, no respetar, sino por el temor a no incomodar a los demás, es darles por correcto su realidad, su perspectiva. Que lo cual, si podemos respetar, el chiste es de este medio de comunicación es respetar las opiniones ajenas, pero aquí entra un ciclo de subjetividad, y es ahí donde el Señor nos ayuda y el plan de Dios es increíble, al tanto que vemos una figura de objetividad, es decir, algo que podemos estar seguros de que es seguro, de que es infinito, de que siempre es, ¿no? Y que no tiene modificación, es objetivo y podemos irnos conforme a esa objetividad. Cuando existe discrepancias o dilemas de yo creo esto, tú crees esto, bueno, pero ¿qué cree Dios acerca de esto, no? Consultamos o a veces exaltamos la creación, la herramienta, en lugar del arquitecto, ¿no? El creador. Y nos limitamos solamente a ese ambiente. Eh, Quiero terminar esta reflexión de este ídolo. Ahorita me comentan qué es lo que piensan. Eh, con esto, todo esto del egoísmo y de creer que nosotros tenemos la razón sin antes consultar a Dios, definitivamente no es coherente con un corazón humilde. Y como lo decía Jesús, eh, si tuviéramos ese corazón humilde, reconoceríamos que todas las oportunidades, todas las pruebas, todas las necesidades, todas las situaciones provienen de Dios con un propósito, ¿no? Y ese mismo propósito es exaltar su nombre, mejorar nuestra relación con Él, acercarnos a Él, y también tiene un propósito servir a los demás, amar a los demás. Eh, y quiero terminar leyendo también Santiago en el capítulo 3, versículos del 14 al 16. Aquí en esta sección se habla de la sabiduría, ¿no? La fuente de la sabiduría. Eh, este concepto que lo utilizamos para accionar, para saber, para decidir en nuestro día a día. ¿Qué tiene Dios que decir al respecto acerca de la sabiduría? Lo leo. Versículo 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Lo que yo puedo salvar de la reflexión de este versículo es que, bueno, desde el principio, con la sabiduría se nos ponen a hacer cosas, a jalar, ¿no? Ok, aquel que cree que es sabio, bueno, póngalo en práctica, ¿no? Y quiero hacer énfasis en los conceptos que dice que son meramente humanos y del mundo y hasta demoníacos, el egoísmo, ¿no? Eh, en primera instancia, como dije, es la práctica y el ser sabio implica descartar directamente el egoísmo, que encubre la verdad y lo terrenal, y que involucra, como dice Pablo, eh, complacer a otros con el fin de que sean salvos, ¿no? ¿Qué implica que sean salvos? Involucrar la voluntad de Dios, involucrar al Creador, ¿no? No podemos estar nada más diciéndole que sí a la gente, ¿no? El decir y el servir a la gente tiene un propósito y esa misma sabiduría hay que conectarla, ¿no? Y consultar a Dios para tomar esas decisiones. Sí, y considero que todo es de intenciones, ¿no? O sea, si en tu corazón o sea, está en tu corazón la intención de solo
sentirte bien contigo mismo o hacer esas acciones de bien solo por quedar bien, porque el público te vea y tus intenciones no son como dice el pasaje que acabas de leer, un corazón humilde, pues ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Y les iba a platicar un ejemplo con lo que dijiste, de que una hermana en una clase que nos dio también platicando de ídolos y así, nos decía de que pues muchas veces yo también, o sea, me amo a mí misma y pues ella reconocía de que a veces mi ídolo soy yo y me pongo a mí antes que mi comunión con Dios. Y ella platica que pues a veces estaba en su casa trabajando, pues no sé, lavando trastes, o que iba a la iglesia y servía y estaba pues no sé, o sea, subiendo y bajando las escaleras, sirviendo a los hermanos, etcétera, pero que en su cabeza solo estaba de que ya quiero llegar a mi casa a satisfacerme, a regalarme ese ratito de paz, de apapacharme a mí misma, y pues se dice, o sea, eso está mal porque estoy sirviendo a Dios, pero en mi corazón estoy anhelando ya el querer estar en mi casa, o sea, me amo tanto que lo único que quiero es estar de que en mi confort, conmigo misma, ¿no? Y siento que con lo que dijiste nos acercamos un poquito al punto del que yo les quería hablar. Del ídolo que yo quería poner ejemplo es también los deseos, anhelos o metas. ¿Alguno tiene un anhelo o una meta que me quiera contar? Comprar una casa. Comprar una casa es una meta. Mm. ¿Tú, Vale? Pues tener un trabajo. Es una Encontrar un trabajo. Estudiar un posgrado en el extranjero. Mm. Ok. Bueno, entonces en la reflexión que yo hice, o sea, estaba pensando que aferrarnos también a a una meta, a una idea o algo que tenemos tan, o sea, arraigado en el corazón de que deseo esto, podemos llegar a caer en, no sé, por conseguir esta casa voy a estar trabajando día y noche y moviéndome de acá, llego del trabajo y me voy al negocio, lo que sea, y concentrarnos tanto en eso que al llegar a la casa por lo cansados, pues descuidamos nuestros devocionales, descuidamos la oración, o nuestra mente está tan enfocada en llegar a eso que nos alejamos de Dios, o sea, dejamos esa intimidad que tenemos con Él. Entonces, anhelar esas cosas nos pueden llevar a pues lo que Dios no quiere, o sea, a desviarnos del plan que Dios tiene para nosotros. Y pues sabemos que Dios ya tiene algo trazado para nosotros y al final va a ser algo hermoso, pero pues muchas veces, como dice Esteban, o sea, nos ponemos bien tercos en nuestra propia sabiduría de que, pues yo creo que esto está mejor, o sea, y pues nosotros vemos hasta aquí y Dios ya está viendo hasta allá, o sea, ya sabe cuándo nos vamos a morir, a dónde vamos a ir. Y si nosotros estamos dejando, como que esa parte de que por mí quiero hacer esto, pues ¿a dónde nos va a llevar eso? Y pues la palabra nos dice de que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, siento que es un punto clave para no dejar que una meta sea un ídolo, que recordemos esto, que Dios nos dice que, este, primero búscame a mí y yo voy a hacer que todo lo demás se te acomode. O sea, todo lo demás va a venir por añadidura, la casa que quieres, el trabajo que necesitas. Tú estás buscando por un lado, a lo mejor no es el lado que Dios te quiere llevar y al final, si tú estás confiando, yo sé que Dios te va a dar el trabajo que tú necesitas. Si necesitas estar en un posgrado en la India, pues Dios te lo va a dar si es que Él quiere, o sea, no sabemos. Entonces yo siento que lo clave de esto es tener la intención en nuestro corazón de sí dejarnos guiar y decir de que, bueno, a lo mejor yo quiero esto, pero sé que por que Dios tiene algo mejor, voy a seguir en su palabra, si estamos leyendo, si estamos con nuestros devocionales, pues vamos a tener la dirección que es lo que necesitamos. Hablar con Dios y que Él nos vaya guiando en donde debemos estar. Creo que dijeron dos puntos muy clave para mí. El primero, y que dijo Esteban del ego, y luego cómo lo conectaste tú, Suri, creo que es la clave para entender qué es un ídolo, ¿no? Y pues es el pecado original, es rechazar a Dios y decir lo que tú quieres para mi vida o lo que tú dices no es importante, mi forma es la correcta, ¿no? Y esa es la clave del ídolo. Y luego lo segundo que dijiste sobre buscar a Dios primero, creo que es la clave para lo contrario. O sea, si un ídolo sucede al rechazar a Dios, pues entonces para destronarlo, digamos, y para regresar al lugar a Dios que Ujú. corresponde, pues es buscarlo más a Él, enamorarte más de Él.
para que te sacie primero, de tal manera que ya no tengas necesidad de buscar un reemplazo en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es regresar a esa agua viva, ¿no? Regreso al pasaje de Jeremías que me gusta mucho. Es regresar al agua viva, desearla, anhelarla y continuar, pues diciéndole a los demás de esa agua para que nunca tengan necesidad de buscar llenarte en fuentes que no te van a saciar realmente, ¿no? Sí, pues, o sea, me acordé con lo que dijo Esteban, de que pues Dios nos hizo con ciertas necesidades por algo y era porque quería que las llenáramos con Él. Ujú. Entonces, pues recordar eso, que todo lo que tenemos, las necesidades o lo que necesitamos, se puede suplir en solo una persona. Muy bien. A manera de conclusión, pues, ¿qué se quedan con estas reflexiones de ídolos modernos? Yo me quedaría también con reflexionar. Si yo pienso, el Señor me revela que cierto objeto está tomando mucha importancia de mi vida, reflexiono, bueno, este objeto implica que yo peque, o sea, me hace pecar a través de muchas plataformas, a través de muchos medios, y pongámoslo en prueba, en práctica. A veces decimos que inconscientemente el celular es nuestro ídolo. Bueno, hagámoslo consciente. Hace ese objeto consciente. Váyase a su configuración en el celular y vea el tiempo de pantalla. En promedio, depende del país, pero en promedio ya está entre 4 horas y media, 5 horas Al día. al día. Entonces, el celular hace un promedio semanal, ¿no? De tu semana, ¿cuál fue tu promedio de pantalla? Yo estoy en 3 horas y media. Y eso que yo tengo, que cada aplicación tenga 20 minutos a excepción de WhatsApp, pero a veces también la tentación de que, ay, le agrego 5 minutos más o así. Y son 3 horas diarias. ¿Qué daría yo de tener esa administración de que, ok, pues bueno, media hora más se la dedico a leer la Biblia, se la dedico a consultar con mis amigos cómo está su relación con Dios, platicar, servir en la iglesia, no sé, o sea, cosas que se quedaron en ver TikToks o ver Instagram, ¿no? Eh, Ahí también hay que identificar si es un exceso o también cosas del trabajo o demás, ¿no? Entonces, es con lo que me quedo, pues hay que hacerlo consciente, o sea, decimos que es inconsciente, pero hagámoslo consciente. ¿Estoy dispuesto a servir a los demás o soy yo más que los demás? Ahí es, ¿qué dice Dios al respecto? Que el que quiera ser el primero tiene que ser el último, ¿no? Entonces, es con lo que me quedo. Yo diría, alineado mucho con lo que tú dices, examinar tu corazón, examinar tus intenciones para ver qué es lo que está tomando tu pasión, tu energía, tu tiempo, tus recursos y ver cuál es la motivación que está detrás, la que muchas veces no vemos. ¿Será que necesito sentirme amado o necesito aprobación de los demás o necesito tener control de algo? Pero siempre examinar y pedirle a Dios que nos ayude a examinar esas intenciones para que se cambien y las redirijamos hacia Él primero y que de esa forma nuestro actuar diariamente nos lleve a buscarlo a Él, a cosas como eh, pues sí, que nos lleven y nos traigan verdaderamente plenitud. Pues entender por qué tenemos ese ídolo, ¿no? Que puede ser una relación, un objeto, etcétera. ¿Por qué lo tenemos? Si algo nos está faltando, o sea, si nos está faltando amor, bueno, a lo mejor lo estamos buscando con una persona, o si nos está faltando amor propio, pues estamos de que explotándonos en el gym, en una dieta, no sé, y le estamos otorgando mucho tiempo a eso porque hay algo en nuestro corazón que nos lo está pidiendo, ¿no? Y a veces, pues, como lo estamos llenando acá, ya no lo podemos llenar con Dios, de que Dios nos dice, eres amado, eres suficiente, yo te creé así y así y así, porque te amo y así me bastó hacerte. Entonces, como no entendemos eso, muchas veces o se nos olvida de que Dios nos hizo con ese amor y somos especiales para Él, por eso caemos, siento, en llenar estas necesidades o así con otras cosas que al final terminan siendo ídolos. Y temporales, también se nos olvida, ¿no? Como tú Sí. habías dicho que a veces vemos lo de aquí, pero Dios ve lo de infinidad de años y nos quedamos con lo que podemos hacer en 60 años cuando nuestra meta es hacer tesoros en la eternidad. Claro. Y a veces no vemos ese largo plazo, 60 años de nuestra vida, bueno, 75, que es la vida promedio, a toda la eternidad, ¿no? ¿Cuál es esa prioridad? Ujú. Sí. Pues yo también, o sea, me gustó mucho, como dijiste hace rato, o sea, como una manera de destronar
el ídolo, por así decirlo, sería pues ponerlo hacia Dios, ¿no? O sea, buscar primero a Dios y como dice Suri, o sea, todo después va a venir por añadidura. Entonces, yo me quedo con esa parte de, o sea, sí, puedes ver cuánto tiempo tienes en el teléfono o cuánto tiempo pasas con esa persona o cuánto tiempo ves ese artista, etcétera, o sea, tu ídolo, pero yo creo que si pones primero a Dios, pues todo lo demás se pasa a segundo plano y ya no lo consideraría tal como un ídolo, ¿no? Que después puede caer en pecado. Pues eso ya puede ser otro podcast que hagamos. Muy bien. Pues bueno, esas serían nuestras ideas. ¿Alguien más tiene una última idea? Si no, pues Bueno, sí, tengo una, rápido. Nada más que incluso las cosas buenas, como el ejemplo que nos dabas, de la hermana que sirve en la iglesia, incluso esas cosas que parecen buenas, con las motivaciones incorrectas, también pueden ser ídolos, ¿no? ujú, Sí, pues todo es de motivaciones e Sí, intenciones. sí. nada más creo que eso era importante rescatar y también ahí eh, preguntarnos si lo estamos haciendo por amor, ¿no? Ujú. Que puedo hacer muchas cosas, como dice Pablo en Corintios también, hablar en lenguas y hacer señales, pero si no tengo amor, nada me vale. Ah, muy bueno. Nada soy. Ujú. Entonces, el amor. Sí, sí, sí. El amor. Sí, correcto. Entonces, pues les agradecemos mucho su tiempo a escuchar esta reflexión por parte de los organizadores de las uniones de jóvenes. El Señor les bendiga, hermanos, y estamos nuevamente cada sábado compartiendo estas dinámicas con hermanos de la iglesia. Únanse y que podamos crecer juntos en nuestra relación con Dios. Dios les bendiga.